Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del libro de los Salmos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Medito tus mandatos, me fijo en tus sendas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Levantaré mis manos hacia tus decretos que amo tanto y recitaré tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí. Hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura, escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra. Esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan
versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración. Permaneciendo siempre adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo
de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las sagradas escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filiale attachée. El monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procederá a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les paroles des Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées. Las palabras de la Sagrada Escritura, dice el monitor, no fueron escritas para quedar aprisionadas en el papel, sino para ser acogidas y hacerlas germinar en nuestros corazones. Cada día Dios pasa y siembra una semilla. No sabemos si hoy encontrará tierra seca, zarzas o buena tierra para crecer. Depende de nosotros. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras apoyo para su propia visión filosófica o moral. Sabe que fueron escritas en el Espíritu Santo y que es en este Espíritu donde deben ser recibidas y comprendidas. La Biblia no está escrita para la humanidad genérica, sino para nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso. La tradición cristiana es rica en experiencias y reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura, y el método de la lección divina, nacido en el mundo monástico, se extiende cada vez más entre los cristianos. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros en ella. Apoya nuestra acción, nos da fuerza y serenidad. Se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable. El Santo Padre saluda cordialmente a los fieles de lengua francesa, los invita a leer y a rezar cada día algunos versículos de la palabra de Dios para dar fuerza, serenidad y paz a su vida. Y los bendice. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Je vous invite à lire et à prier chaque jour quelques versets de la parole de Dieu pour donner force, sérénité et paix à votre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. También el monitor en lengua inglesa ha presentado los saludos de los fieles al Santo Padre. Recuerda que al final de la audiencia general el Santo Padre extenderá su bendición
a todos y procede también él, en este caso, a realizar un resumen de la catequesis del Papa en inglés. The Catechism encourages the prayerful reading of Scripture so that a dialogue can take place between God and ourselves. Since the Holy Spirit, who inspired the writing of the sacred texts, also dwells in the hearts of every believer, we are enabled through our frequent and prayerful encounter with the revealed Word to enter more deeply into relationship with the Triune God. As a living Word, the Scriptures speak to us in the here and now of our lives, illuminating new situations, offering fresh insights, and often challenging our habitual way of thinking about and seeing the world. The interplay of prayer and the reading of the Scripture is seen especially in the practice of Lectio Divina. This consists of slowly reading a biblical passage, then spending a period of time meditating on the text in openness to the Spirit, letting God speak to us through a particular word, phrase, or image. The fruit of this prayerful dialogue is contemplation as we silently rest under the Father's loving gaze. The Scriptures thus become an inexhaustible source of peace, wisdom, and strength as we grow in faith and give it concrete expression in charity and service of others. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Que el Espíritu Santo los lleve a acoger siempre más las Sagradas Escrituras como lámpara que ilumina los pasos de nuestra vida cotidiana. Sobre ustedes y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que el Señor los bendiga. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera,
La palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los anima a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración, y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga. Ahora nos disponemos, estimados oyentes y telespectadores, a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.